es responsabilidad de él, así que yo le agradezco que haya venido también. No estuve el otro día en San José de Valderas, le recordamos, pero hoy está aquí. Y antes de empezar, bueno, vamos a pasar unas cosas que, ya que estamos en vísperas de elecciones, hemos decidido votar quién nos parece que es un mita infiltrado en nuestra sociedad. Entonces podéis tachar 3 candidatos y luego poner vuestra papeleta en la urna, y nosotros nos comprometemos a través de la cuenta de Twitter de Humo, informarles después del recuento sobre esa identidad que posiblemente no sepan o que están ocultándonos. Entonces, volvemos a donde estábamos, la última frontera, San José de Valderas. No solo era la última frontera desde el punto de vista de la ciencia ficción, sino que es que era la última frontera. En Madrid ya poco más había, ¿no? O sea, los castillos, lo que estuvimos el otro día. Y allí comienza nuestra historia, la historia de Humo. Una historia de ovnis que personalmente es la más apasionante del mundo, por sus complicaciones, sus verdades, sus mentiras. Pero esta historia empieza mucho antes de los avistamientos del año 67 en San José de Valderas. Realmente empieza en Terranova. ¿Qué pasaba en Terranova? Ahí había una expedición científica noruega que hacía pruebas con radio, con ondas de radio me refiero. Entonces enviaron una señal, esa señal se fue al espacio y fue recogida años después por una civilización que se llamaban los humitas, que al encontrar una señal, digamos, inteligente, dentro de lo que cabe, decidieron poner rumbo a la Tierra. La señal se envió en 1934 y cuando los humitas la recibieron era ya 1948, que es cuando ya empezaron su viaje a la Tierra. ¿Qué pasaba en la Tierra en 1948? Bueno, nos gustaban las historias de ciencia ficción y había terminado la Segunda Guerra Mundial. Siempre que hablamos de la Segunda Guerra Mundial y de la carrera espacial, ya los Estados Unidos y Rusia, como ya no tenían un enemigo común, pues entonces ya empezaron a pegarse entre ellos y empezaron su propia carrera espacial, ¿no? Este es Von Braun, que es un destacado nazi, destacado miembro del partido de nazi, que curiosamente, en lugar de pasar por Nuremberg, bueno, pues les cayó un brazo, lo sacaron como si fuera un pobre herido de guerra, y lo incorporaron en un gran científico, lo incorporaron a la carrera espacial de Estados Unidos, ¿no? Este señor no solo podemos decir que era un mal nacido, sino que era un mal nazi, porque después de haber estado apoyando a Hitler, el hombre pues salió ahí por la puerta de atrás. Pero bueno, ahí en esa carrera espacial estaban los nazis, estaban los americanos, estaban los rusos, y en un primer momento eran los rusos los que llevaban la ventaja, ¿no? Lanzaron el primer satélite, el Sputnik, y pusieron al primer ser vivo en el espacio, ¿no? La perrita laica. Como esto era una cosa de música y tal, también, yo había pensado poner una canción, pero he dicho que quizá era abusar de vuestra paciencia, pero vamos a dejarlo simplemente ahí. ¿No? O sea, la perra laica dio para... Iba a decir horas de arte, dio. Pero los americanos, ¿qué hicieron? Lanzaron el Telstar. El Telstar fue el primer satélite de comunicaciones que se lanzó en el mundo. Y bueno, pues era fue un espectáculo, ¿no? O sea, Telstar permitió, la primera emisión que se hizo fue con un partido de béisbol, porque todavía no estaba preparado John Fitzgerald Kennedy. Y después fue un mensaje de John Fitzgerald Kennedy diciendo que había un problema entre la libra y el dólar y que el dólar no se iba a devaluar, lo que hizo que los mercados, en lugar de entrar en pánico, al revés, o sea, funcionasen y revivieran cosas que ahora nos parecen muy normales, pero en una época en que las comunicaciones eran los telégrafos, las cartas y las llamadas así telefónicas, que darían mucho juego en el tema Humo, pues entonces era un avance enorme. De hecho, si hubiéramos tenido estos satélites cuando empezó Humo, quizá el fenómeno ufológico no hubiera sido el mismo, ¿no? Entonces era un satélite de comunicaciones que dio lugar a canciones. O sea, fue tanto el avance que hubo gente que se inspiró en Telstar para hacer canciones. Por ejemplo, Joe Meck, que llamó a los Tornados, les hizo una canción y dijo a los Tornados que estaban de gira: veníos corriendo a Londres porque tengo un hit y tenéis que grabarlo y os va a hacer súper famosos. Y eso es lo que hicieron los Tornados. Pero ¿qué hicimos nosotros a cambio? Nosotros hicimos esto, amigos.
una estrella eterna y celestial que siempre vivirá para mí. El universo con sus astros mira, envidiosos nuestro amor de gran felicidad. Estrella eterna y celestial que siempre vivirá para mí. El universo con sus astros mira, envidiosos nuestro amor de gran felicidad. Pues sí, amigos, era Alberto Cortés, un cantautor argentino recientemente fallecido, que hizo su versión de Telstar. Es importante aclarar que Telstar era una canción instrumental y Alberto Cortés tuvo el cuajo de ponerle letra, lo que indica también esa pasión que tienen los argentinos por hablar y por contar cosas. Pero ¿qué hacíamos nosotros en España, además de hacer versiones de Los Tornados y de Joe Meck en castellano? Hacíamos, esta era nuestra carrera espacial. Esto es lo que nosotros estábamos haciendo en esa época. O esto también. Pero también hacíamos otras cosas. Nos reuníamos, por ejemplo, en La Ballena Alegre, que era una tertulia que había en el Café León, cerca del Palacio de Correos, que ahora es el Ayuntamiento. Y ahí la gente se juntaba, en una época gris del franquismo, a contar cosas sobre los ovnis, ¿no? Pues sí, las últimas investigaciones, los libros que se publicaban y tal. Y una cosa muy curiosa, empezaron a llegar cartas de extraterrestres, o de gente que decía ser extraterrestre, que contaban sus avances científicos, cómo vivían en sus planetas y tal. Y bueno, esas cartas se discutían, se hablaban con ese señor que era Sesma, que tenía una particular visión del mundo ufológico. Él decía, su máxima era, yo me creo todo salvo que me demuestren lo contrario. Cosa que es un punto de vista que en este tipo de temas ayuda mucho. O sea, no esperaba que se lo probasen, sino que se lo desmintieran. Y entonces, bueno, entre esas cosas, pues, llegaban, bueno, bueno, que había como que cierta pasión por los marcianos, como nos demuestra también otro argentino, que era Billy Caparo. Vale. Perdón. Como demuestra Billy Caparo en su famosa Marciano. Ignorada, marcianita, asegura a los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que es rock and roll. Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada, serás mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos.
chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que es rock and roll. Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada, serás mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. Bueno, pues esto nos demuestra que había cierto clima social para que gustasen los marcianos, pero también nos demuestra cómo era la sociedad de la época. O sea, uno quería tener una novia marciana, pero que no fumase, no bebiera y que no supiera siquiera lo que es rock and roll. Es decir, bueno, pues la España de la época. Bueno, pues estas eran una de las cartas que se recibían ahí en la tertulia de la Ballena Alegre, que tenían un extraño símbolo que podéis ver ahí, el signo de los humitas, que también se puede ver en nuestros ovnis, que son réplicas de los que se vieron en... son muy cercanas, ciertamente. Pues en una de esas cartas dijeron que aparecerían, o sea, que estaban viendo nosotros, pero que iban a venir nuevas, digamos, hornadas de humitas y que se iban a ver en Aluche, todo un barrio madrileño, pendiente de los patios volantes, donde ahí se triangula, ¿no?, como hubiera sido el trípode de la nave espacial. Y el que quizá es el caso más alucinante, que es el de San José de Valderas, con una fotografía icónica que, bueno, ha pasado a la historia de la ufología, porque, bueno, o sea, nadie ha podido hacer una tan bonita como esta. O sea, esto es así. Pero ahora nos tenemos que plantear, estábamos en una España gris, estábamos en una España bajo una dictadura, estábamos en una España con un potencial tecnológico nulo. Entonces, ¿a qué venían los marcianos o los humitas a España? ¿A qué venían? Bueno, pues nos lo van a contar los pasos. Excusas por los oídos, fíjate en extraño. Estamos escuchando voces de otros mundos. Vamos a viajar. Sí, amigos, si habéis estado pendientes de la letra de Manolo Díaz, porque el autor de la canción de Manolo Díaz, cantada por Los Pasos, ¿a qué venían los humitas a la tierra? Bueno, pues no sería raro aventurar que si pedían una guitarra y un poco de hierba, posiblemente vinieran a España a esto. O sea, España, la cabeza de la Unión Europea en consumo de cocaína y cannabis.
Sí, nosotros somos un pueblo abierto, un pueblo tolerante y muy amigo de ciertas cosas. Entonces, muy posiblemente vinieran los extraterrestres hasta el punto, bueno, de hacer cosas como la de José Valderas, que son mucho mejores que lo que los americanos han hecho al respecto de los UFOs. Es decir, esta es como la foto más icónica, pero vamos, no tiene nada que ver con esta maravilla que pudimos hacer nosotros. Es más, el tema humo ha dado lugar a infinidad de libros en todos los idiomas, en japonés, en inglés, en italiano, en francés. De hecho, se siguen recibiendo cartas humitas en diferentes idiomas. A día de hoy incluso utilizan Twitter para comunicarse, porque son tecnológicamente más avanzados que nosotros. Y también algo, bueno, al libro que nos ocupa aquí. Pero todo esto lo que nos tiene que congratular es que a pesar de nuestras limitaciones tecnológicas, a pesar de nuestra autarquía franquista y todo esto, los humitas vinieron a España, no vinieron a otros sitios. ¿Por qué? Pues quizá porque hemos hablado, los estupefacientes y también esa, digamos, esa forma de tratar al extranjero que tenemos. Y luego porque, bueno, nosotros, a diferencia de los americanos, nosotros no mandamos al espacio cosas como esta. O sea, los americanos mandaron en la nave Apolo, me parece que es, un disco de oro para que no sufriera cambios en al salir de la atmósfera y tal, donde se les explicaba, como es un proceso mecánico, se les explicaba a los extraterrestres cómo se podía hacer sonar. Bueno, evidentemente dábamos por hecho que eran superiores a nosotros, porque, vamos, con este gráfico, tío, a mí me costaría mucho hacer que un disco sonase. Pero ¿qué metimos en ese disco, amigos, para que los extraterrestres se animasen a venir? ¿O qué metieron los americanos? Los americanos metieron cosas como esta. Efectos de sonido, metimos locomotoras, atascos en ciudades, cómo despega un jet, cómo cantan las ovejas. O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo puedes intentar que vengan a colonizarte los extraterrestres cuando les pones cosas como esta? No, amigos, no. Entonces, eso es lo que nos tiene que congratular, que diferencia el asunto humo de todos los demás casos ufológicos, que tiene ese componente cañí, ese componente español que hace que sea todo mucho más tuno, es verdad, todo mucho más chusco, pero todo mucho más divertido, con muchas ganas de vivir y disfrutar la vida. Bueno, llegados a este punto, y para no seguir escuchando lo que los estadounidenses mandaron a la luna o al espacio, voy a presentar a Blanca La Casa, que habéis pensado, ¿quién es esta persona que está aquí a su lado aburrida y tal? Se me ha olvidado presentarla antes. Blanca La Casa, magnífica periodista, estupenda amiga. Blanca La Casa fue la primera persona que se leyó Humo, y además lo pidió y dijo, quiero leer el libro para el programa de radio que tiene en M21, La Planeadora, que si no lo conocéis, debéis escucharlo todos los días, y si no, en podcast. Ella lo pidió y dije, Blanca, es que está sin maquetar, está solo el Word. No pasa nada. Se leyó el Word del libro y le gustó. Cuidado. Y bueno, pues nada, ¿quién mejor que Blanca, que fue la primera persona que se lo leyó, que le gustó incluso cuando no tenía diseño, ni fotos, ni nada, para que lo presente después de esta breve, o quizá no tanto, según la presentación de lo que es el caso Humo en sus líneas generales. Pues por favor, un aplauso para... Bueno, yo quería empezar contándoos que hace unos días un amigo tuvo a bien mandarme un enlace a un artículo que decía cómo presentar un libro en 10 cómodos pasos. No sé si es que no se fiaba de mis capacidades, de hecho el amigo en cuestión no está aquí. Bueno, el caso es que el primer punto era hacer una convocatoria, que entiendo que alguien la ha hecho porque estáis aquí. La segunda era que acudieran al menos el 60% de los convocados, que bueno, a tener de la gente que está, podemos continuar. Y luego era, sé original, haz algo diferente, sé creativo. No decía cómo, bueno, me salté todos los puntos y llegué al último, que era asegúrate de que la obra que vas a presentar es una buena obra. Que ahí es donde yo quería llegar. ¿Qué es lo que decía él? Yo me lo leí en formato Word y aún así, me flipó, aún así. Y claro, cuando yo volví a leérmelo en esta maravilla, editado, maquetado, como ya hemos dicho, por Aníbal,
flipé con una cosa que son las fotos y los pies de foto, amigos, porque los pies de foto es un género periodístico que yo creo que con el Ola y los pies de foto es lo único que va a quedar del periodismo, lo que tendríamos que mandar en una nave espacial. Entonces, los pies de foto son maravillosos. O sea, hay como una segunda lectura de... Sí, claro. Sí, yo es que en eso me alegra que me hagas esta pregunta, porque el otro día estoy trabajando con una editorial que sacó un libro hubo que hacer con muchas prisas y entonces su objetivo era vamos a corregir bien las primeras 70 páginas. Luego que sea lo que Dios quiera. ¿Por qué? Porque digamos que establecieron en 70 páginas lo que la gente se iba a leer. Entonces, bueno, sin caer, digamos, en ese exceso ya como de desvergüenza, yo lo que sí soy muy amigo es de hacer buenos pies de fotos y de cuidar mucho las erratas, alguna hay, porque también soy de los que pienso que la gente solo se lee los pies de fotos. Entonces, tú coges un libro o incluso en la tienda y te lees los pies de fotos y si te entran los pies de fotos y están más o menos graciosos, a lo mejor te llevas el libro. Si el pie de foto no está bien, pues dirás, ¿para qué voy a seguir ahondando, no? Y sí, el pie de foto creo que es muy importante para el éxito de cualquier cosa. Bueno, a estas alturas yo creo que más o menos ha quedado claro de qué va el caso 1. Lo que pasa es que este libro tiene muchísimas más cosas. Entonces voy a leer la contraportada, que es una cosa que no se suele hacer en las presentaciones de libros y la gente se va sin saber de qué coño ha visto. Dice, durante la segunda mitad del siglo XX, España fue el epicentro de una de las historias más extraordinarias jamás contadas. Una epopeya en la que se mezclan platillos volantes, extraterrestres, ciencia ficción, nazis, sectas, asesinatos, sadomasoquismo, política, experimentos de control social, guerra fría, servicios secretos. Y además yo añado que hay personajes tan poco esperables como Villarejo, que si no está Villarejo no hay historia, parece. Bush padre, Ariel Sharon. Bueno, la cosa parece así como muy verosímil y de hecho en una entrevista que te hicieron en la radio te preguntaban que cómo era posible que todo eso estuviera bien conectado y tú decías que gracias a los extraterrestres. O sea, los marcianos son como una especie de pegamento que hace que todo sea verosímil y todo tenga un hilo conductor. Totalmente. Y además los marcianos tienen esa doble vertiente que si hay algo que no te encaja, metes un marciano, entonces ya encaja. O sea, no, esto lo pusieron los marcianos. Bien. Las pirámides, ¿quién las hizo? Los marcianos. ¿Ya está? O sea, ¿para qué vamos a seguir pensando cosas sobre carga, muros de carga, tal, como los marcianos? Entonces los marcianos la verdad es que es un elemento como muy útil a la hora de... Que cohesiona cualquier cosa. Totalmente, es un aglutinante estupendo, sí. Sí, además es que donde esté un buen marciano, yo creo que son los marcianos también, y ahora que lo has mencionado, y los nazis. O sea, tú pones un nazi en una historia y eso, vamos, raro será que no tenga éxito, así te lo digo. O sea, da mucho color. Bueno, tengo una sensación que igual es un poco engañosa porque es vía Twitter, ese baremo un poco escacharrado de la realidad, pero que este libro está teniendo más repercusión que tuvo tu anterior, Villaguanda. Y no sé si es que hay una comunidad que podríamos llamar los cuarto millennials, ¿no? Sí. Que acuden como locos a la llamada de lo UFO, que escuchan la palabra UFO y ahí que van, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es más, yo sospechando que eso podía ser cierto, o sea, yo no soy ufólogo, me gusta el tema a nivel usuario, me lo he pasado bien, creo que este tema es maravilloso. No me gustan otros temas de UFO, me gusta este tema en concreto. Pero sí que, digamos, un poco como aventurando eso o sospechando que eso podía pasar, yo la promoción del libro lo hacemos con una cuenta de Twitter independiente. O sea, yo hay veces que pongo cosas en mi cuenta, pero a la gente que seguimos y la gente con la que interactuamos es gente que está en la cuenta de Humo Oficial. ¿Por qué? Porque en ocasiones tienes la sensación de que puede ser hasta peligroso. Entonces, hay gente que te dice, no fue un fraude, yo los he visto, lo que contáis no es verdad, y entonces tú dices, es mejor esto mantener un poco como un poco a distancia, ¿no? Porque da la sensación de que puede traerte ciertos problemas, ¿no? O sea, como, no sé, es difícil, es gente con la que es difícil razonar. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el otro día en San José de Valderas, donde hicimos la otra presentación, que es donde se vieron los avistamientos, acudió gente que no conocíamos. O sea, nosotros normalmente solemos ir entre amigos, pues unas 10 personas, pero es que se llenó la sala y buena parte de ellos eran expertos en lo raro. O sea, vino un señor que es Montalvo, que es un experto cotizadísimo en cuestiones de UFOs. Vino un chaval que yo no conocía, pero que sí sale citado en el libro porque sus trabajos me fueron muy útiles para hacerlo, que se llamaba David Cuevas. Y vino, curiosamente, la hija de José Luis Jordán Peña. Que los que os leáis el libro, la hija de José Luis Jordán Peña fue el que se... Sí, digámoslo, el que se inventó todo este asunto, o sea, el que hizo las fotos de los ovnis, el que mandó las cartas, tal, y vino la hija
que se presentó al final del acto, después de que nosotros hubiéramos dicho que su padre era un sádico, un egocéntrico, un manipulador, y entonces dijo, hola, ¿qué tal? Soy hija de José Luis Jordán Peña, y nos quedamos blancos, porque vino Santi Camacho a presentarlo, que bueno, también estaba en el equipo de Iker Jiménez, ya no está, tiene su propio podcast que es Días Extraños y tal. Y claro, nos quedamos los dos flipando y entonces ella dijo, no, no os preocupéis, si yo soy una víctima de mi padre, como toda esta gente, o sea, mi padre era un narcisista, un sádico y tal, claro, o sea, un señor que hace esto en sus ratos libres en casa tiene que ser más o menos igual. Y efectivamente lo era. Y entonces sí, tiene, digamos, ese atractivo para la gente de lo extraño, con una particularidad, que es que este libro no se parece a los libros de Ufo al uso, ¿no? O sea, no trata solamente de los ovnis, sino que trata de cosas más adyacentes, como pues, la música, la situación sociocultural o sociopolítica del país y tal. Y quizá también por eso, porque no nos hemos metido de camisas de 11 varas, a la gente de lo raro le ha parecido aceptable. Bueno, hay un momento del libro, en un pie de foto de hecho, que dices, en una época en la que estaba prohibido hablar de casi todo, la prensa española rellenaba sus páginas con noticias de platillos volantes. No sé si igual que pasa en la moda, que las faldas se acortan o se alargan según sea la bonanza económica, el avistamiento de platillos crece o decrece según sea la situación político, económico, social. ¿Hay más ovnis? ¿Se ve más ovnis o menos? Hombre, yo creo que sí. Ahora vemos muy pocos ovnis, cuando ahora sería mucho más sencillo no solo verlos, sino registrarlos. Tenemos cámaras en los móviles y tal. Ahora no se ven. Quizá también ha pasado la Guerra Fría, que era una época en la que se podían ver más ovnis por cuestiones puramente militares, que hubiera aviones espía y tal. También para generar bueno, pues, miedo en la población, una serie de cosas así. Pero sí, yo creo que son noticias que se utilizan. De hecho, creo que ayer mismo se decía, el FBI reconoce, o el Pentágono reconoce que se están investigando ovnis. Pues vale, bueno, ¿por qué sale esto ahora, no? Pues quizás porque se quiere tapar otra cosa, o porque luego también los ovnis, yo me he dado cuenta al hacer el libro, son un elemento que también es muy balsámico. Nosotros vivimos en un planeta donde hay que trabajar, donde hay sufrimientos, hay enfermedades, no vivimos como nos gustaría vivir. Entonces el pensar que hay un planeta superior, una civilización superior que ha superado todo eso, que en el fondo es una especie como de socialismo utópico, pues es muy balsámico el pensar, bueno, a lo mejor un día vienen y una de dos, o nos exterminan o se nos llevan al planeta a vivir como Dios. Entonces, bueno, pues piensas, bueno, no son malas opciones ninguna de las dos, ¿no? Bueno, pues puede ser eso. Bueno, igual que además hiciste un artículo en Bankifer, creo, hablando de esas declaraciones que hizo Pablo Iglesias de que Superman era de derechas o de izquierdas. Superman era de derecha, según él, y Batman era de izquierda. O sea, un banquero que sale por las noches a dar palizas a la gente, enmascarado, para Pablo Iglesias era de izquierda. Es un razonamiento que no entendimos muy bien, pero bueno, si hubiera que colocar hay muchas cosas de Pablo que no las entendemos bien. Si hubiera que colocar a los humitas en un espectro político, ¿dónde los colocarías tú? Pues es muy curioso, porque quitando la parte de control social o emocional que generaban los humitas, más que los humitas, José Luis Jordán Peña con sus cartas y sus divulgación de información que hacía, bueno, pues que la gente entrase en dinámicas un poco sectarias. Los humitas en el fondo son amigos de la fraternidad universal, son amigos de la paz, son tíos que además no son intervencionistas, porque muchas de las cartas lo que dicen es no nos crean y además no sigan nuestros dictámenes o nuestras cosas, porque nosotros no somos ejemplo de nada y menos para su realidad terrícola, ¿no? Entonces en ese sentido son como bastante respetuosos, bastante tolerantes, con ese aspecto un poco utópico que sí podría ser pues, un poco del socialismo utópico, que hereda mucho del siglo XIX, de William Morris y todo esto, o sea, ¿no? Vendrán las máquinas y nos harán más libres, nos quitarán trabajar, no habrá explotación, no habrá enfermedades. En ese sentido sí que son como muy optimistas. Entonces quizá, bueno, pues un poco de izquierda sí podrían ser los marcianos. Sí. Lo que sí que eran demócratas, ¿no? Porque hay un momento en los últimos coletazos que los humitas, bueno, Jordán Peña, dice, por favor, abrazad la democracia, ¿no? O sea, cuando está ya la transición y tal, dice, la democracia os va a llegar una cosa nueva, adaptaos a las nuevas realidades, que es estupenda y tal, ¿no? Sí, les dice que, bueno, que viene la democracia y tal, que no sigan a líderes carismáticos, que no tienen que seguir, o sea, que tienen que abandonar, digamos, las cosas mascadas y tienen que ser, eso también es importante, adultos y responsables de su proyecto de vida, ¿no? Y luego, curiosamente, también mete algunas pullas a las dictaduras del Cono Sur, que es muy curioso. O sea, es crítico con Pinochet, es crítico con Argentina, es crítico con la Iglesia Católica en el papado de Juan Pablo II. Pero bueno, también son cosas que, como el caso se extendió desde los años 60 hasta los 2000 casi,
pues bueno, hubo como muchas fluctuaciones también. Bueno, pues supongo que algún ramalazo autoritario también tendrían los humitas, ¿no? Bueno, de hecho, la mitología humita se habla de una pequeña ninfula dictatorial que tenía a todos los humitas bajo un régimen de terror y tal, y los explotaba, ¿no? O sea, que hace mucho tiempo. Hay una cosa que me parece muy fascinante del libro, y es que yo creo que recoge muy bien ese espíritu setentero, ¿no? Como muy naif, muy crédulo, que no sé si ya lo hemos perdido. Entonces, incluso en informes policiales se recogen algunos razonamientos que para mí son auténticas delicias. Pues voy a citaros tres que me hacen mucha gracia. Cosas como, porque, por ejemplo, que los humitas necesitaban un mecanógrafo para escribir sus cartas porque tenían las yemas de los dedos extremadamente sensibles. Luego hay un momento en el que se niega un posible montaje fotográfico en materia UFO porque el fotógrafo en cuestión era manco. Y claro, con una sola mano picar fotos es un poco jodido. Y luego hay otro que es mi favorito, que el mensaje clave para algo tan aterrador como una posible evacuación es: tía Margarita está muy enferma. Es como, ¿no? Sí, los 70, los que vivimos los 70 y los 80, estas cosas, o sea, la vida actual nos parece un poco como excesivamente blanda, ¿no? O sea, el otro día hablaba con Paco Alcázar y hablábamos que los 70, si los analizas, era una época a vivir peligrosamente. O sea, no solo había guerrillas urbanas, no solo había conflictos políticos, no solo había drogas a tutiplén. O sea, digamos, los 70 era vivir peligrosamente así. Pero por otro lado había mucha ingenuidad. O sea, todavía estaban esos ramalazos del hipismo y tal, de, bueno, pues ese rollo naif. Y sí, las explicaciones se daban pues así, pues como, bueno, pues que tiene solo una mano, pues hombre, ¿cómo va? Esto es imposible. De hecho, el caso Humo, si lo analizas, se podía haber desarticulado en el año 66 mismo. O sea, en el año 66-67, que son los avistamientos de Aluche y San José de Valderas, ya empieza a haber hechos que son totalmente inconcebibles, que además se contradicen. Si alguien los hubiera querido ver desde un punto de vista crítico, y algunos lo vieron, el caso no hubiera seguido adelante. Lo que pasa es que como se generan ese tipo de actitudes sectarias, aquellos que decían, hombre, es que esto canta un poco, a eso se les echaba del grupo, se les hacían artículos en contra, se les señalaba, y entonces al final se van acallando las voces críticas y va cuajando el discurso, digamos, homogénico. Luego, por otra parte, es muy curioso lo que dices de esa ingenuidad de los informes policiales, pero lo hablábamos el otro día. Yo agradezco que la gente dice, los informes, la policía investiga UFOs y el ejército también. Dices, hombre, menos mal, o sea, porque pocas cosas más justificadas que tener un servicio de inteligencia para ver si tenemos extraterrestres entre nosotros o no, porque, perdona, hay un bulo sobre creemos que han aterrizado los extraterrestres y si no se investiga, pues en cualquier momento, no sé, o sea, nos ocupan la Gran Vía o, digamos, nos someten, ¿no? Pero por lo menos echarle un ojo, ¿no? A ver si es cierto. Pero... Bueno, y otro de los logros del libro yo creo que es esto que mencionabas antes, que yo creo que captura muy bien la idiosincrasia española, ¿no? Esto del disparate nacional, de la chapuza, o sea, cosas como un megalómano que de pronto monta una secta, bueno, una secta, o todo un show, ¿no? Solo por narcisismo, los curas, por supuesto, y las fuerzas del orden dando por culo y liándola todavía más parda. Y esa figura que a mí me encanta del camarero bromista que lleva la broma hasta unas consecuencias ya, o sea, es Ibáñez en estado puro casi, ¿no? Totalmente, o sea, lo bueno que tenemos es que es una sucesión de despropósitos y de cosas que dices, no puede ir a más. Sí, puede ir a más, no te preocupes, que irá hasta el punto de lo que hablábamos antes, que es que ahora, cuando ya se supone que Jordán Peña declara que se lo inventó él, da igual que con ayuda de más gente o menos gente y tal, pero que eso fue un invento, hay gente que lo niega y que da paulo a los mensajes por Twitter, es decir, o sea, los humitas ahora se comunican por Twitter y la gente sigue creyéndolo. Por lo que tú decías, viene una raza superior o una civilización superior a la Tierra. Han recorrido miles de kilómetros, años luz y tal, y no pueden teclear las máquinas de escribir. Y dices, vamos a ver, o sea, no habéis hecho, yo qué sé, un mensaje de WhatsApp, algo que transcriba lo que queréis decir, no, tenéis que buscar a un mecanógrafo, curiosamente, a través de los anuncios por palabras de ABC. El ABC era como muy afín a la causa, ¿eh? Sí. Los humitas. Muy afín a la causa. Hay mucho recorte aquí en el libro de ABC. Sí, la ABC. Claro, o sea, tampoco había muchos periódicos, pero sí, la ABC, digamos, contribuyó mucho a transmitir o a comunicar el tema.
Pero es eso, o sea, son sucesiones de locuras, 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 y dices, no puedo ir a más, sí, no te preocupes. Creo que el único comparable que he visto a la locura de Humo es, el otro día se presentó Helter Skelter, que es el libro sobre la familia Manson, escrito por Bugliosi, que era el fiscal del caso. El libro son 800 páginas, los asesinatos son las primeras 70. Y tú dices, bueno, esto no puede ir a más. No, va a más. O sea, la policía de Los Ángeles es como loca academia de policía, hay cosas totalmente locas y, o sea, cuando en el juicio sigue habiendo cosas delirantes y cuando ya se acaba el juicio, sigue habiendo cosas que dices, no puede ser. O sea, no, yo esto ya se ha acabado, ya dalo por cerrado. No, es un no parar. Bueno, quizá también ahí volvemos a lo de los 70. O sea, era una sociedad en la que había menos filtros o nos queríamos más cosas o estábamos más... fact-checking, ¿no? Que está acabando con la diversión, joder. Sí, pero luego es muy curioso porque hacemos fact-checking de algunas cosas y otras no las comemos dobladas. O sea, que dices, bueno, no sé, o un poco de coherencia o ya fiesta, ¿no? O sea, barra libre. Bueno, en esto que dices de que un poco la leyenda continúa, yo encontré una cosa, buscando otra historia que no tiene nada que ver y que esto no está en el libro, esto es un poco primicia. Que esto que hablabas de la ballena alegre, la ballena alegre ahora es un pub irlandés que está sito en Alcalá 59. Entonces, claro, la ballena alegre es el almacén, como son los sótanos, ¿no? Es el almacén de este pub irlandés. Entonces encontré un artículo que dice lo siguiente: la ballena alegre es hoy el almacén de una taberna irlandesa, se llama Kitty O'Shea's, en Alcalá 59, regentada por un tal Matthew Losne, que lo tienen desuso porque en él jura y hasta exhibe una foto. Ronda el fantasma de una mujer que llama a los camareros por su nombre y quién sabe si se comunica con los vecinos de la Casa de América. O sea, estamos en la... vamos. O sea, el Big Bang de los fenómenos paranormales de Madrid. Del infierno. O sea, hay una joint venture entre el caso Humo y otro de los casos más fascinantes de nuestra historia de lo extraño, ¿no? Que son las psicofonías. O sea, maravilloso. Raimunda en el palacio de... Raimunda en la ballena alegre. Sí, es maravilloso. De hecho, a mí lo que me da pena es que el sitio esté inhabilitado, porque por cuestiones municipales no tienen permiso para poder abrir al público. Porque es que eso sería un parque temático de lo raro. O sea, imaginaos que esto lo hubiéramos hecho, además de en el Molar, en aquel sitio, o que Iker Jiménez hiciera ahí sus programas y tal, ¿no? Hubiera sido un reclamo muy interesante. De hecho, los frescos molan mucho y afortunadamente se conservan. Pero sí, en Madrid digamos que no explotamos esa parte un poco más chusca, pero bueno, el Palacio de Linares, el Palacio de Alto Linares. Mira tú. No, pero así, yo creo que es eso, una investigación grupo EPTA, Palacio de Linares, sí, estaría genial. Bueno, y otra de las gozadas del libro yo creo que es que tiene un maravilloso reparto de personajes secundarios, ¿no? Hay personajes como Margarita Ruiz de Libori, bueno, si lo habéis leído, sabéis, una señora que se dedicaba a sacar ojos y a hacer de taxidermista, no. El cura López Guerrero, Margarita y Marisol, que son dos señoras fantásticas, el mecanógrafo de que hablábamos antes, Julio Fernández Varo, o, que también esto me ha gustado mucho, L. Ron Hubbard, que es, como todos sabéis, el inventor de la cienciología, y que además, yo, esto también lo dices en un pie de foto, pero es que me da mucha vidilla a mí el pie de foto, que se inventó el periodismo freelance, porque a ver, es un señor que escribía 100.000 palabras al mes a céntimo la palabra, o sea, como nosotros, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Pero a nosotros nos ha ido bastante peor que a Ron L. Hubbard, o sea, sí, bueno, también tenemos que coger esas declaraciones un poco con pinzas. Eso lo cuenta él. También contaba que él venía de una civilización superior, que habían venido gente al Teide y había habido una inmolación de extraterrestres y tal. Pero sí, Ron L. Hubbard él hacía novelas pulp y textos pulp para revistas y escribía, tenía un método científico, muy científico, sobre qué escribir. O sea, el tío decía que se llevan las novelas del oeste, pum. Cuando la cosa empezaba a decaer y echaba cálculos sobre palabras escritas y rendimiento económico, decía, uy, creo que se están llevando las de detectives, novelas de detectives, ahora las exóticas. Entonces el tío hizo una industria de eso y luego, bueno, pues hizo una industria de... se inventó un aparato que mide las ondas cerebrales de las plantas. Cuidado, ondas cerebrales de los vegetales. Bueno, como os estaréis dando cuenta, porque estamos hablando de cosas así que parece que están como muy dispersas, ¿no? El libro tiene una estructura caleidoscópica en el cual, bueno, pues hay diferentes temas y además hay diferentes personajes y hay entrevistas a diferentes personajes. Entonces yo he cogido
una review en internet de un lector que, bueno, lanza una pregunta al espacio, pero yo la he recogido y te la devuelvo porque va para aquí. La review dice lo siguiente, dice: avistamientos extraterrestres, sectas, correspondencia con alienígenas, Jiménez del Oso, nazis del espacio exterior y una pizca de abusos sexuales y pederastia. Pizca me parece que es bastante, pero Bueno, según las tragaderas de cada uno, o sea, no te pongas el límite de abusos, ¿no? Dice, ¿por qué no? Dice, ¿por qué no? Sin embargo, no le doy 5 estrellas, que es el máximo, él le da 4, por culpa de algunos capítulos que no venían mucho a cuento y parecen de relleno. Por ejemplo, entrevistas con gente que no tiene nada o muy poco que ver con la historia. Si alguien entiende el motivo de su inclusión en el libro, que me lo explique, por favor. Entonces, te lo lanzo porque además está grabando, entonces igual le llega. A lo mejor le llega, sí. O me pongo el sombrero de papel de plata, que a lo mejor también le llega. Me pone 5 estrellas. Bueno, el libro es un libro caleidoscópico, es un libro muy fragmentado. En principio, porque a mí el tema ovni, estricto sensu, no me interesa. No me gusta. Es más, yo acabo de los ovnis hasta aquí. O sea, me he leído libros de ovnis, tío, o sea, que dices, o sea, pero vaya turrones, o sea, que además luego te quedas eso pensando diciendo, o sea, y esto en los años 70-80 pasaban como libros científicos y se caen de las manos, o sea, es un despropósito. Entonces, a mí el tema estrictamente no me interesaba las partes colaterales. Entonces, hay algunas que, bueno, pues están más vinculadas y otras menos. Por ejemplo, ¿sale Manolo Díaz? Sí, sale Manolo Díaz. ¿Por qué? Bueno, porque Manolo Díaz es el autor de la canción de los pasos, por ejemplo. ¿Por qué sale también Manolo Díaz? Porque Manolo Díaz fue uno de los artistas españoles más punteros, pioneros y creativos del momento. Hasta el punto de que mientras que en Estados Unidos UNRWA estaba haciendo cosas sobre el espacio exterior y Saturno, él estaba haciendo la canción ficción de Manolo Díaz. Es decir, había una especie como de sinergias extrañas que conectaban a este señor, que también grababa para Guaviva, que hizo los primeros discos de Vainica Doble, no se nos olvide, producía y hacía los arreglos Pepe Díaz, me parece. Bueno, pues son cosas que quizá no están estrictamente vinculadas al tema, pero que sí nos dan una visión sobre cómo era la España de la época. ¿Qué interesaba? ¿Qué no interesaba? Hay gente que dice, ¿por qué está en la entrevista del autor de Pantera cuando no tiene que ver y es un cómic? Bueno, Pantera, los que lo hayáis leído, y los que no, pues posiblemente tengan ejemplares aquí, yo lo recomiendo mucho. Es un libro sobre control emocional y control de las personas y cómo las narraciones van evolucionando para adaptarse no solo a circunstancias históricas, sino a circunstancias puntuales, como cosas como pasa en los ovnis, que en el año 70 valían, pero que luego dejan de valer, en el año 80 se modifican y pasan como buenas sin que nadie recapacite o piense que, vamos, que en algunos de los momentos la cosa no encaja. Entonces, yo qué sé, también hay videojuegos, por supuesto. ¿Por qué? Porque los videojuegos, en cierta manera, transmiten parte del zeitgeist o del espíritu que se vivía en la época. En este caso se habla de Space Invaders, que era, bueno, pues el jueguecito de las navecitas que destruyen, bueno, van cayendo y van destruyendo casas y abajo tienes que parar la invasión alienígena, porque en esa época los alienígenas se veían como personas ofensivas, beligerantes, que venían a acabar con nosotros. Igual, que eso se menciona muy poco, igual que Pac-Man era una representación del consumo de estupefacientes en una época, los 70, donde pues tomar anfetaminas era como el que se tomaba un café, o sea, era como tomar pipas, comer pipas, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues parece que no, pero creo que tiene más que ver de lo que aparentemente parece. Otra cosa es que tú entres en el juego o no entres, o pienses que el tema OVNI solo se puede tratar desde el canon literario o científico, o como queramos llamarlo, que trata solo de OVNI. Vale. Bueno, el libro es un auténtico despelote, no solo por lo que cuentas, sino por cómo lo cuentas, ¿no? Hay mucha ironía y es muy divertido, pero luego sí que es verdad que hay momentos un poco terroríficos. O sea, a mí el capítulo de la secta de Niños de Dios o el famoso caso de Edelweiss me parece espeluznante. Y hay un... Bueno, hablas bastante del flirty fishing, ¿no? Que es prostitución religiosa, que además yo estuve investigando el otro día y resulta que hay vídeos en YouTube de señoras que practicaron el flirty fishing y hablan de ello, pues nosotros tal... Me parece terrible eso, ¿no? Sí, me parece, me parece terrible. O sea, eso lo condeno. Hombre, me parece terrible, pero por otro lado me parece tremendamente atractivo. O sea, el pensar que una forma de proselitismo y de transmitir el evangelio es a través del sexo, o sea, me parece que dentro de toda la perversión que supone y todo el abuso, no puede ser más efectivo. Tú te plantas en Tenerife en el año 74-75, recién muerto Franco, en los 75-76,
con unas tías que vienen de Estados Unidos rubias o que son noruegas y tal, cuyo objetivo es captar gente para la secta follando, y tú dices, o sea, ¿dónde hay que apuntarse? Toma mi tarjeta de crédito y tal. Claro, o sea, era, de hecho, el flirty fishing se termina se deja de hacer, se descarta por el aumento de enfermedades por el advenimiento del SIDA, ¿no? bueno, sí, venéreas y especialmente del SIDA. O sea, de repente se encuentran, o sea, y además es muy curioso porque el flirty fishing da lugar a muchos niños de Jesús. Es decir, claro, los embarazos se producen de una forma espectacular. Pero bueno, como estamos en un ambiente sectario, bueno, pues todo parte, o sea, se queda en la secta, los cuidamos tipo comuna y tal, todo fantástico. Pero claro, llega un momento en que ya no solo son niños, es que son niños y son gonorrea y tal. De hecho, en el libro se citan. Bueno, la comparación quizá no ha sido la más adecuada, o sea, entendámonos, estamos en el. Pero la cosa es, de hecho, esta gente hacía boletines, unos boletines que son maravillosos desde el punto de vista estético, donde se explicaba, por ejemplo, vamos a ver, contactas con un posible acólito, te quieres acostar con él, bueno, mira a ver si tiene el pene sin llagas, sin cosas que se oscuran, y tú dices, bueno, Apriétale así, vamos. si sale blanco, Si sale transparente, sí, si sale blanco, piénsatelo. y tú dices, joder, de verdad, es que se tiene que tener, o sea, te lo tienes que querer mucho para practicar eso. Pero en el fondo, desde el punto de vista del mecanismo de control social y de cómo funcionan las sectas, es apasionante. Entonces es muy dramático y especialmente, en este caso estamos hablando personas sometidas a un control sectario y emocional, pero no dejan de ser adultos. Pero en el caso de Edelweiss, encima eran menores. Entonces ahí la cosa, de hecho, una cosa que se cita, yo estoy buscando actas del juicio y noticias de la época, entonces normalmente las cuestiones de abuso se suele tratar con bastante poco tacto, y la fiscal a los chavales que cuando se celebró el juicio ya no tenían 13 años, sino que ya tenían 18 y 20, porque se demoró mucho, le preguntaban, pero ¿cómo usted se puede creer que iban a venir los marcianos, se los iban a llevar y que por eso tenían que dejarse sodomizar y tal? Y entonces el chaval le responde a la fiscal diciendo, si usted hubiera estado con nosotros en un fuego de campamento, a la luz de las estrellas y escuchando los relatos, o sea, se hubiera dejado sodomizar, se hubiera creído y hubiera hecho de todo. Claro, porque ahí de nuevo tenemos otra vez lo que hablábamos, el poder del relato, el poder de contar cosas, de cómo presentar los hechos y cómo hacerlos atractivos. Entonces, bueno, cuando das con gente que cuenta los relatos muy bien, pero están, o sea, son buenas personas, no pasa nada. Pero cuando das con personas que cuentan los relatos bien, pero son muy perversos y su objetivo es otro, pues tienes desde Charles Manson hasta José Luis Jordán Peña o hasta el tío de Edelweiss, ¿no? Luego hay otra cosa, en el caso Humo, que a mí me parece también muy interesante, y es que yo creo que emparenta mucho con todo ese rollo de la literatura fantástica, como esa especie de genio malévolo que tú lo llamas, de hecho, al final del libro El Mago Negro, ¿no? Que yo creo que empieza como montando una cosa de una manera tal, y se le va de las manos y construye un auténtico universo, o sea, del mal, directamente, ¿no? Entonces, es como que es una especie de superhéroe, un villano, pero de libro, ¿no? Sí, sí. O sea, es un villano del libro, pero lo más, digamos, preocupante es que es un villano que no está entre los europeos, está entre nosotros. Y eso, digamos, es lo que da un poco de vértigo. Es un señor que se inventa una cosa, no de una forma, digamos, inocente. Él lo hace porque quiere tener, o sea, para la del siglo XIX, o sea, que estábamos en pleno siglo XX. Esto de que dices del relato, que para mí es casi lo más importante del caso Humo, ¿no? Y de este libro, desde luego, lo resumes muy bien aquí. Dices, todo el hacer Humo es un magnífico ejemplo de cómo una historia bien contada, utilizando diferentes medios como la televisión, la radio, los periódicos, los testimonios de los implicados, las comunicaciones epistolares o telefónicas, y empleando diferentes estrategias narrativas, como dejar ciertas lagunas, provocar contradicciones, generar incógnitas e incluso negar la premisa mayor recurriendo al escepticismo, puede convertirse en un corpus narrativo apasionante. Y me he acordado leyendo esto de un libro que acabo de leer de Villa Amara, que no sé si conocéis, que se llama Los disidentes del universo, en el que, bueno, es un ensayo en el que el tipo habla como de personajes anónimos frikis, ¿no? Pues un tío que se dedica a un señor que trabaja en pompas fúnebres y se dedica a chequear cuánto de real tienen las últimas palabras de los famosos, de gente que ha pasado la historia, ¿no? De músicos, etcétera, si son reales o no. Un tío que es un aficionado loco a hacer colas
y que cuando llega su turno se pira, etc. Entonces es un ensayo, pero el tío gravita todo el rato entre la ficción y la no ficción y defiende precisamente eso, que por qué el ensayo tiene que ser un género de no ficción. O sea que entonces es como, bueno, se pueden contar historias que no sean del todo reales, ¿por qué no? Y sacar un análisis de esos... Totalmente, es que si nos ponemos un poco exquisitos, ¿cuánto de realidad tiene, por ejemplo, la vida de los 12 Césares? ¿No? O sea, una obra clásica que está pagada por los propios que van a ser ahí retratados, ¿qué tiene de verdad? Hombre, pues tiene mucho, porque es de la época y tal, o cercana, pero por supuesto no van a contar las miserias de los Césares, van a contar cosas que los ensalcen y que los hagan, digamos, atractivos al resto y admirables, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos de los textos que hemos dado como históricos, cuando ya los vemos a través de una crítica un poco más severa, nos damos cuenta de que también tienen mucho de ficción, pero como estaban dentro del canon científico e histórico, pues parece que todo tenía que ser así. En el fondo nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene la posibilidad. O sea, el otro día un tío me pregunta, digo un tío porque vamos, la pregunta era que si Villaguanta, que era mi anterior libro, que si todo el caso de los años de plomo, la estrategia de la tensión y lo que pasó en Europa en los 70, yo consideraba que se podía resumir en 124 páginas, que es lo que tiene el libro. Y dices, ¿pero qué me estás contando? Pues no, o sea, hay que ser muy ingenuo para pensar que toda una realidad que llevó décadas, desde el final de la Guerra Mundial hasta los años casi 90, ¿se puede resumir en 124 páginas? No es posible. Entonces, si tú vas pensando eso, por un lado, te vas a decepcionar, porque vas a decir, es una caca, o si piensas que todo eso se puede meter en 124 páginas, entonces tienes una visión de la realidad bastante distorsionada. Entonces, todo es imperfecto, todo es inconcluso y todo es ficción, porque nos faltan muchísimos datos. Entonces, la cosa es adaptarte más o menos o valorar qué es lo que puedes o no puedes hacer. Yo en Villaguanta, todo lo que metí, hice lo posible porque fuera verdad. O sea, era una locura. Pero yo quería que todo lo que apareciera fuera verdad, para que la gente no pensase hasta qué punto esto, que ya es delirante, eso no es cierto. Aquí no, aquí yo he metido todo. O sea, ¿por qué íbamos a perder cosas que en el relato fueran apasionantes cuando ya el punto de partida, es decir, los marcianos, o los extraterrestres, los humitas, llegaron a la Tierra? Es un planteamiento que no te voy a decir, no te lo voy a negar, pero tampoco te voy a poner la mano en el fuego porque sucediera. Entonces, si ya partimos de una premisa que es bastante endeble, andarse después con miramientos sobre qué incluyes o qué no incluyes es un poco... Sí, que no nos pongan de diversión. Efectivamente. Bueno, yo antes de abrir el turno de preguntas y enlazando con esto, quiero leer como un parrafín de nada que para mí es como el resumen de cómo debe tomarse este libro y la gran enseñanza de este libro, que es: ¿hay algo más irritante que una persona que durante un espectáculo de magia se pasa la velada intentando averiguar dónde está el truco? Evidentemente sí. Aquel que además de pasarse la noche incordiando, cuando descubre el truco, lo cuenta. Pues sí. Era los jodas la diversión. O sea, es como el que se ha levantado a las 3 de la mañana. Yo no sigo Juego de Tronos, pero conozco gente damnificada por el tema. O sea, peña que se levantó a las 3 de la mañana y luego trufó su Twitter de todos los spoilers. Y dices, pero tú, o sea, ¿qué mierda de vida tienes? O sea, deja que la gente disfrute, tío. O sea, ¿qué satisfacción tienes en estropearle a los demás la diversión? Pensando que te pone en un nivel de ¿qué? Te pone un nivel de caca. O sea, eres una mala persona. Te pone en un nivel de aburrido, básicamente. Claro, que es lo último que se puede hacer en la vida. No sé si queréis preguntar algo. Hola. Hola. Que bueno, que me ha encantado la presentación. Hola Blanca, hola Eduardo. Yo conocí el libro de Eduardo por Blanca, que lo puso en las redes sociales, me lo compré inmediatamente y me pareció un libro bárbaro, porque es dinámico, lo narras muy bien, cuentas muchas exhibiciones de atrocidades y bueno, a mí el tema, que también me gusta coquetear con él, me pareció muy atractivo. Y entonces yo quería, sin ocupar protagonismo, contaros una historia muy breve, porque me cae cerca, me atañe, es de UFOs, y me parece interesante. Bueno, la historia básicamente es: yo tengo un cuñado, Miguel, que vive en Santander. Entonces él durante muchos años trabajó en una tienda que se dedicaba a diseñar muebles para el Corte Inglés, muebles de cocina. Entonces mi cuñado tenía un jefe que era un tío gallardo, lozano, simpatiquísimo, atractivo, con don de gentes, y bueno, un tío muy normal. La única peculiaridad que tenía, estaba casado además, tenía 2 hijos de su segunda mujer, uno de ellos vivía en Santander, y la peculiaridad que tenía es que estaba todo el rato bebiendo gin tonics, pero a todas horas, a las 8 de la mañana llegaba a la oficina, bebía un gin tonic. Incluso tenía una nevera en la propia oficina, bueno, bla, bla, bla. El resto, además no se le notaba que estaba borracho. Bueno, la cuestión es que un día mi cuñado y mi hermana
está en un restaurante comiendo, eso es el plato del día, con una pantalla de televisión gigantes y aparece la cara del jefe de mi cuñado. Mi cuñado, sube el volumen y tal. Bueno, resulta que este tío era uno de los 3 integrantes o 4 de la secta Edelweiss, era su jefe. Estaba en Santander currando con él estuvo 4 años currando con él. Bueno, mi cuñado, nada, la policía lo requisó para que declarara 3 días de tal, mi cuñado flipando, mi hermana lo quería matar, y el tío era cojonudo. Luego estuvo en la cárcel, estuvo aquí en Carabanchel, luego creo que estuvo en Ibiza, y un buen día a la salida de una tienda, un chavalito de 16, 17 años, ¿no? Habló con él, discutieron y le rajó el cuello y le... Entonces la consecuencia que yo quiero sacar con esto es que yo no sé si habrá extraterrestres entre nosotros, pero lo que está claro es que hay muchos pervertidos, muchos locos, muchas locas, ¿no? Que no lo sabemos y que puede estar alguno de ellos incluso conviviendo hoy con nosotros. Se llamaba Eduardo González Arroyo, y cuando lo mataron tenía 45 años, el tío, que era un chaval. Bueno, eso, que a mí me afectó mucho, claro, yo lo viví de cerca y yo me quedé flipado, digo, pero bueno, nada más, gracias. No, es apasionante, sí. No sé si alguien más. Bueno, si no, yo tengo 2 preguntas comodín que nos ha mandado nuestro común amigo Santiago Lorenzo. ¡Toma ya! Que por cierto, Santiago Lorenzo, vamos a meter una cuña publicitaria, ¿no? Tiene un libro publicado en Outsider que se llama 9 chismes de cuentos, que es maravilloso. Efectivamente. Lo recomendamos muchísimo. Me ha mandado 2 preguntas, ¿vale? La primera es, ¿dónde están poniendo hoy los incautos su necesidad de creer en paridas? La gente con ganas de creer en patochadas, ¿dónde pone ahora su corrompida fe? Pues no lo sé, a lo mejor en los bitcoins, yo qué sé, o sea, pero no me extrañaría, o sea, cuando los bitcoins es el futuro y tal, y tienes que comprar bitcoins y tal, y luego los puedes sacar de un cajero, yo no he visto cajeros de bitcoins en la vida y tal, y sí, en esas cosas, o en el emprendimiento, hay que ser emprendedor, o sea, no puedes, y hay que acabar con el sistema público de salud y ese tipo de cosas, porque esto no es, entonces cuando ves que cala ese tipo de mensaje, lo que piensas es, este tío es un delirante, o sea, es un zote, o sea, sí entraría en la caja o digamos en la calificación de me creo lo de los ovnis, me creo lo de, yo qué sé, el movimiento continuo, me creo un montón de cosas, y me creo lo de el emprendimiento, los bitcoins y que yo que sé que Amancio Ortega es un prócer que se ha enriquecido legalmente sin explotar personas ni traficar con... Y que el premio Planeta no está dado también. ¿Está dado el premio Planeta? No me digas. Bueno, y hay otra pregunta, que si los marcianos por fin son verdes o no son verdes. Yo creo que los marcianos, no sé, yo ahí sí que soy, no sé, muy escéptico en el sentido de que creo que los marcianos lo que son una proyección de lo que nosotros queremos que sean. El otro día Alejo Alberdi lo contaba en la presentación de San José de Valderas, decía, pero vamos a ver, centrémonos. La estrella más cercana a la Tierra está a no sé cuántos años luz. Eso supone que para llegar hay que hacer no sé cuántos años de recorrido. ¿Vosotros os creéis de verdad que los extraterrestres van a perder el tiempo en venir a la Tierra a conocernos? O sea, pero vamos a ver, ¿qué locura es esa? Habiendo millones de sitios y tal, dedicar tanto tiempo, tecnología para llegar a la Tierra y encontrarse con nosotros no es normal. Entonces creo que es al revés. O sea, no es que los marcianos vengan y se expongan, es que nosotros nos imaginamos a los marcianos como queremos que sean. En ocasiones los marcianos, quizá con la ciencia ficción, pues eran verdes, tenían antenas y tal, pero luego en el caso de los sumitas, por ejemplo, los marcianos lo que eran altos, rubios, apuestos, arios. Los supremacistas. Efectivamente eran supremacistas, pero entre otras cosas porque se habían, digamos, manifestado en España, donde éramos morenos, Sí, por contraste, ¿no? como Pedro Ruiz, como decimos que le sale el pelo de las cejas y tal, que éramos bajitos. Entonces, claro, cuando tú te imaginas un ser superior, no puedes imaginarte a Pedro Ruiz. Vamos a ver, si estos tíos han viajado no sé cuántos años luz, no pueden ser como Pedro Ruiz. Tienen que ser altos, rubios. Novias de Pedro Ruiz. Eso sí, tienen que ser como las novias de Pedro Ruiz. Efectivamente, o sea, si un señor me va a abducir y me va a meter una sonda anal, tiene que ser como la novia de Pedro Ruiz, no puede ser Pedro Ruiz. Entonces, es así, o sea, digamos, son proyecciones de nuestros deseos. ¿Cómo nos gustaría que fueran? Pues, hombre, mejor que nosotros, porque para ser como nosotros tenemos para elegir. Vale. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo? ¿Cuál es el próximo? Después de los italianos y de los ovnis. Joder, sí, tengo ahí otro, pero es que está todavía muy crudo. Estoy disfrutando un poco de esto.
Entonces no, por ahora no tengo nada. Yo espero que sí, que haya otro como más o menos como este dentro de 2 años, pero ahora mismo vamos, no he hecho nada. Vamos a pasarlo bien todavía lo que queda de este y ya está. Pero sí, habrá otro. También raro. Yo quiero reivindicar una persona que no está relacionada con este caso, pero que es una persona que es Próspera Muñoz, no sé si os suena ese nombre, que es una señora que a principios de los 80 decidió de repente que había sufrido una visita de los extraterrestres en los años 40 cuando era una niña, viviendo aquí en España. Y es una señora que estará a punto de morir porque ya es muy anciana y es que nadie ni le hace un libro, ni la entrevista, ni la lleva a ningún lado y hay que reivindicar su figura. Porque esta señora, en realidad, a ver, porque yo pienso como vosotros que estas cosas pues son invenciones y ya está. Pero esta señora, por ver películas como Encuentros de la Fase y televisión y tal, pues se instaló en su cerebro la idea de que había sido visitada por extraterrestres de pequeña. Y hay muchos testimonios en YouTube de periodistas que le decían a ella en los años 80 en televisión, el del oso, e incluso el programa de Ana también, la entrevistaban, y estaba a punto de morir porque ya está muy mayor y nadie la reivindica. ¿Cómo has dicho que se llama? Próspera Muñoz. Próspera Muñoz. También hay, sí, lo buscaré, pero también hay una cosa que parece cómica, pero es importante, es cómo manejar el canon, por ejemplo. Si tú eres pequeño y se te aparece algo, que sea la Virgen. Si eres adulto, que sean los marcianos. Cuando mezclas las cosas, ahí ya pierdes credibilidad. Es decir, una niña se le aparecen los marcianos, no encaja. Si te aparece la Virgen, a lo mejor te has hecho tu vida. O sea, ya no tienes nada más que hacer porque te vas a dedicar a hacer giras, entrevistas, merchandising y tal. Entonces, eso parece una tontería, pero sí es verdad. O sea, las niñas de Garabandal, las niñas de lo que hablábamos, o sea, Manolo y Clemente, en el Palmar de Troya. O sea, tienen que ser niñas que ven a la Virgen. Si las niñas hubieran visto ovnis, pues quizás les viene un poco grande. Hablando de niñas que ven ovnis, no sé si los que tengáis Netflix, si tenéis un ratito, echad un vistazo a un documental que se llama Abducted, no sé qué. Sí. Es una locura. O sea, yo no sabía de qué era porque me anda mucho bombo. Netflix normalmente manda notas de prensa, la gente se hace eco y te salen artículos y tal, pero este pasó desapercibido. Entonces yo me metí en la sinopsis y ponía la historia de una niña que fue secuestrada 2 veces. Y dije, bueno, que te secuestren a la niña una vez, digamos, entra dentro de lo normal, pero que te la secuestren 2 veces ya entra un poco como de, no eres un padre muy diligente, ¿no? Bueno, pues no solo la secuestran 2 veces, sino que hay una trama de alienígenas muy rara, con un depredador sexual que es una locura, y unos padres que son 2 hijos de puta. Con mucho cuidado, o sea, yo no quiero hacer spoilers, pero tiene un giro de guión que hace que el depredador salga totalmente, bueno, luego la cosa se le complica, pero en un primer momento sale sin cargos porque se retiran todas las denuncias de los padres. Cuando sepáis, cuando veáis por qué los padres quitan las denuncias, vais a fliparlo. Por 2 cosas. Primero porque le quitan la denuncia, dejan a la niña desamparada, el fiscal se tira los pelos, los del FBI no lo entienden. Pero es que después tú has quitado la denuncia para que no se conozcan determinadas cosas de tu vida privada. Y después estás haciendo un documental de Netflix. Todo el mundo se está enterando de lo que hiciste, con el agravante de que en su momento quitaste la denuncia para que no trascendiera. O sea, que es una locura. Entonces, si veis ese documental vais a fliparlo, o sea, porque es... ¿Cómo se llama? ¿Abducted? Abducted... Inside o... Inside, sí. Sí, una cosa así. Oye, que yo estaba pensando que si os cuento que una de las 3, creo que eran 3 niñas de Garabandal, estuvo en mi casa tomando café y pastas. Ojo, 3 o 4 veces, porque yo era muy pequeño, ya me consalgo. ¿Cuál eres tú el extraterrestre? Pues nada, solo os cuento un detalle. Pues, bueno, la historia es larga, pero esa señora estuvo, creo que es la que está en Estados Unidos ahora. La cuestión es que le regaló a mi madre una hoja de un librillo, no sé si era un misal, la Biblia o qué, que presumiblemente había tocado a la Virgen María con sus propias manos. Entonces yo tengo esa hoja y la tengo enmarcada, porque claro, para mí no significa mucho, pero yo sé que para el argot religioso yo tengo algo
Bueno, vamos, que podría hacer peregrinación en mi casa. Bueno, ya me callo, ¿eh? Pero luego, esto también es gracioso. Cuando vemos este tipo de testimonios, cuando no son de personas cercanas, dices, va, ya está, o sea, este me está tomando el pelo. O sea, claro, o sea, yo a Bombín le creo, le conozco, es amigo y, por supuesto, doy toda la velocidad, pero cuando, por ejemplo, Tony Genil te cuenta que Michael Jackson estuvo tomando espaguetis en su casa, la gente se ríe de él y dices, vamos a ver, Tony Genil en los años 70 era una estrella. Estaba en los 40 principales, se movía por la cadena SER y los Jackson 5 en esa época en España no eran nadie. Entonces no me extrañaría que Tony Genil, que conocía a Joaquín Luqui y Joaquín Luqui conocía a los Jackson 5, Michael Jackson se estuviera comiendo un plato de espaguetis en su casa. Claro que sí. Entonces, por favor, o sea, nos creemos muchas cosas que no son ciertas y a otras, digamos, porque el testimonio nos parece, o la persona que lo da, nos parece poco creíble o fiable, lo echamos por tierra. No, señor, yo claro que creo y espero que ese plato de espaguetis también esté marcado en casa de... Es que Michael Jackson se comió un plato de espaguetis en Madrid, por supuesto que sí. De todas formas será súper difundido porque el tío del otro día de San José de Valderas, que con 25 años vio como Jordán Peña hacía el montaje del OVNI con una caña de pescar, y un tío meta del campo en un secarral con una caña de pescar haciendo fotos. ¿Y qué hace ese tío? Y no lo entendió, que a los pocos días apareció la foto en prensa con el OVNI, con el castillo de San José de Valderas detrás. Sí, sí, Como si era manco, como sostenía. Ese es el palo. Con una mano. Pero esa es la explicación que dan, de es manco, entonces no puedes sacar la Pero foto. es que como era manco, lo podía hacer todo. Bueno, pues nada, arriba, ay, perdón. Sí, como veo ya que es un poco marginal el tema, pero no, hombre, me refiero que no es la enjundia de lo que estáis comentando. Que puesto que lo has mencionado antes, lo de Alfa Centauro, lo de la estrella más próxima al Sol, pues por explicarlo con más de como debe de ser, como se merece. A ver, esto con la tecnología de navegación espacial que hay actualmente, se tarda 80.000, que es 50, un poco más de 50.000 kilómetros por hora, se tarda 80.000 años en llegar a esa estrella. Me refiero porque dentro de los límites del sistema solar está súper comprobado y descartado que no va a haber vida inteligente, alguna bacteria por ahí suelta, microscopio y poco más, ¿no? Y entonces, para darse un ejemplo que no se suelen dar de cómo comprender estas distancias y tamaños a escala humana, es que si en la plaza de toros cabe el sistema solar si el Sol fuera un balón de fútbol colocado en el centro, cabría dentro de los límites de la plaza. Y Alfa Centauro, que es la otra estrella más cerca a nosotros, sería otro balón de fútbol, porque es del mismo tamaño, en Nueva York. O sea, la nave Voyager, que fue en los años 70, ha sido el único artefacto que ha salido del sistema solar. Bueno, salió hace ya un par de años, ¿no? Y ha tardado 40 años en salir del sistema solar a esa velocidad, ¿no? O sea, por volver al ejemplo anterior, o sea, si ha tardado 40 años en salir de la plaza de toros, imaginaros a esa velocidad lo que puede tardar en llegar a Nueva York, ¿no? Sí, sí. Bueno, era solo eso. No, que es verdad, sí, o sea, que ahora está alrededor de ventas. Está por Manuel Becerra, ¿no? Ahora va por Manuel Becerra. Sí, por eso. Pero es verdad, es verdad. Muy bien. Arriba hay libros y, ¿no? Y parches quedan todavía. Y ahí hay chapitas. Sí, bueno, hay chapas muchas también. cosas. Las chapas podéis cogerlas sin problema y tal. Y oye, Y muchas que- gracias y a que la Edu, casa. que-